tema específicamente, no sé si estaba la compañera, pero ¿qué era en específico lo que tenía duda con la expulsión en sí? Hola, era yo. Sí, Tenía como mi duda como pulsión, como que la definición de pulsión y convulsiones parciales, porque tengo ujú, como que en el profesor me dice que teníamos el plan natural y después teníamos que articular más o menos con lo que nosotros entendimos, pero tengo varios resúmenes y no sé, no me queda como una buena definición para el parcial. bien, bien, bien. Em, con respecto a la definición de pulsión, o sea, básicamente lo que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de definirla es esta idea del concepto fronterizo, que es como lo más estructural para poder entender lo que es la pulsión, que justamente es un estímulo que nace de manera interna a través de la estimulación de un órgano o una parte del cuerpo y que después se ve llevado a una exteriorización, a que se realice por medio de una acción, se descargue, se satisfaga esa pulsión, ese estímulo por medio de una acción. Distinto es en el caso de los estímulos como lo veía la biología, que son cuestiones que ingresan desde el mundo externo, que generan una sensación en nuestro organismo y espera una respuesta ante ese estímulo. ¿Sí? Es como la diferenciación que se tiene con respecto y para entender, también es un mantra esto, entender la pulsión como algo, repito, como algo, como una estimulación dentro de un órgano o una parte del cuerpo, específicamente, justamente una zona erógena, que es la fuente específicamente del nacimiento de esa pulsión que se va a llevar adelante, que va a tener un esfuerzo detrás, que va a exigir que se realice, que justamente es eso el esfuerzo, esa exigencia que lleva a realizarse esa pulsión y satisfacerse, obviamente a través, por medio de llevarla adelante en un objeto, que puede ser justo una parte del cuerpo, un objeto que esté por fuera de la propia persona y que obviamente tenga una finalidad, que siempre la finalidad en el caso de las pulsiones sexuales es la satisfacción de esta. O sea, no lo piensen por otro lado. Eh, si querés, después te puedo pasar una buena definición que tengo yo de pulsión, como para, porque estoy con tantas cosas, justo en este repaso son tantas cosas que por ahí eh, se, me, se me queda un poco detrás. Pero lo más importante es eso, la cuestión de conceptualizarlo de manera fronteriza entre lo interno y lo externo, detallarlos con los componentes que caracterizan a la pulsión, que son la fuente, el esfuerzo, el objeto y la meta. Eh, después también detallar el dualismo pulsional, si querés también lo puedes hacer, esto de la pulsión de autoconservación y las pulsiones sexuales. Eso también le daría mucho más contenido a la definición de pulsión, poder diferenciar unas y las otras. No sé si por ahí te cerró, Sofi, o por ahí. Sí, sí, muchas gracias. Ahora me quedó mejor. Yo tengo que es entre lo somático y lo psíquico, como un Sí, concepto fronterizo entre lo somático y psíquico. Sería eso. también. Sí, 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 también. Justo, porque viene, Claro. viene de la mano con eso de que es una estimulación justamente de algo somático, obviamente un órgano o una parte del cuerpo, que después tiene una representación psíquica, porque la pulsión no deja de ser algo por fuera de lo biológico. No es una representación que se tiene de esa estimulación que pasa por el aparato psíquico y que después busca concretarse en el mundo externo. ¿Sí? No es algo orgánica la pulsión se va por otro lado, tiene esta representación psíquica porque está, eh, digamos, mediada por el aparato psíquico, ¿sí? Su realización. Buenísimo, muchas gracias. Bien. Bien, yo creo que ahora podríamos dar paso a lo que es complejo de Edipo, que la verdad no es tan largo, o sea, no sé si se les hizo largo a ustedes o por ahí se les hizo engorroso, pero a mí la verdad se me hizo, son cortitos los textos, así que
podríamos por ahí empezar, más que nada por las dudas que tienen ustedes en específico. Creo que las dudas que más surgen son las de la dirección que tiene el complejo de Edipo en el caso de la niña, pues en el niño es como bien claro y conocida el cómo Freud la edifica. Podría arrancar por ahí por el caso de la niña. Específicamente Freud lo que plantea en el complejo de Edipo en la niña es justamente que a diferencia del varón, nace al revés el complejo de Edipo. O sea, en principio se tiene que dar el complejo de castración para que la niña pueda ingresar en el complejo de Edipo. ¿En qué sentido? En el sentido de que a diferencia del varón, que se da el sepultamiento del complejo de Edipo por medio de la angustia de castración, en el caso de la niña, primero tiene que aceptar, dar como un hecho consumado que no tiene el falo, que no tiene este genital que posee el varón, justamente dirá Freud, que dé cuenta de esta falta. ¿Sí? Si da cuenta de esta falta, ingresa a lo que sería el complejo de Edipo. Si no, estaría entrando a lo que Freud diagrama como el complejo de masculinidad, que es una manera Freud despectiva de decir que eh, las mujeres tienen esta inclinación por comportarse como varones, y también es una manera Freud tenía de justificar un poco la vertiente del lesbianismo en las mujeres, pero bueno, eso no se enrosquen tanto. Eh, por eso se dice que la niña es una formación secundaria exactamente porque tiene que estar intervenida por no solamente formación secundaria en el sentido de que tiene primero que estar intervenida por la asunción de la falta, eh, sino también por el hecho de que la niña y el niño al mismo momento tienen el mismo objeto de amor en principio, que es la madre. ¿Por qué la madre? Porque es el primer objeto, el primer sujeto, no el primer objeto, el primer sujeto que le brinda los cuidados, la alimentación, y eso repercute en la perspectiva que se tiene con respecto a ese objeto, que es el primer objeto en donde se va a depositar todas las emociones tiernas, todas las emociones de amor con respecto y de devoción a ese objeto que me brinda todo este cariño, los mimos, la alimentación, el cuidado. Eh, en principio es así, en el caso del niño y el varón, se da este primer objeto de amor. ¿Qué pasa en el caso de la niña específicamente? Al llevarse adelante el complejo de castración y tomar como consumada eh, la falta de este genital que posee el niño y no la posee ella, la niña resigna este objeto de amor. Y lo resigna de una manera un tanto fea, porque Freud lo plantea en términos como de que la niña empieza a sentir resentimiento hacia su madre por esta falta, por haberla traído incompleta al mundo, de no haberle brindado esto que quería poseer y no lo tiene. Eh, y también Freud, en el texto de algunas diferencias anatómicas, plantea la idea de que esto engendra en la niña un sentimiento de inferioridad frente al varón, que justamente viene un poco de la mano con el concepto de envidia del pene. Que la niña empieza a sentir esta necesidad de querer el falo a toda costa, lo que va a llevar a que empiece a depositar ese objeto, empiece a tener, mejor dicho, en el objeto de amor ahora ubicado al padre, específicamente. ¿El padre por qué? Por el hecho principio que el padre porta el falo y también porque la niña empieza a sustituir el propio falo, la idea de tener el genital, con ahora tener un hijo de ese portador del falo. ¿En qué sentido? En sentido más que nada de compensación con respecto a, bueno, y también de complementariedad con respecto a, bueno, si yo no puedo tener el falo, podré tener algo que lo sustituya, que es justamente tener un hijo de quien porta ese falo. Eh, Esa es un poco la entrada del complejo de Edipo, que la niña tenga por objeto de amor al padre que tiene el falo y que me puede brindar un hijo como sustituto de este falo, y que todas las emociones hostiles estén representadas en la madre. No solamente como en el caso del varón, que sea un obstáculo frente a la posesión del padre,
sino también que viene ahora incluido con esta idea de que me trajo al mundo de manera incompleta. Este resentimiento sumado a la rivalidad que tiene con el padre, este resentimiento que tiene con la falta, ¿sí? ¿Qué sucede? Freud lo plantea de manera muy vaga, a mi parecer, la verdad, que es esta idea de que el complejo de Edipo se empieza a sepultar de manera paulatina, con el tiempo, no de manera abrupta, como en el caso del niño, que sucede este corte y esta limitancia que viene por la angustia de castración, sino que al nunca concretarse, justamente, que nunca tenga el hijo del padre, poco a poco el complejo de Edipo se vaya diluyendo y se vaya perdiendo, y esto dé lugar al periodo de latencia más adelante. O sea, propio Freud lo ejemplifica de esta manera y él mismo lo admite que no tuvo nunca las herramientas para poder darle una mayor solidez a esta construcción teórica, a diferencia del varón, que es eh, mucho más clara a la hora de explicarlo el complejo de Edipo, la verdad. Eh, pero sí, más que nada va por ese lado, o sea, es como lo más condensado que pude el tema del complejo de Edipo en la niña, pero es como lo más importante va por ese lado. Eh, no sé si por ahí tienen alguna duda, algo que aportar con respecto a esto, algo más con respecto al complejo de Edipo que tengan. No, para mí quedó claro. Sí, sí, ¿Podés yo creo recordar que brevemente el del varón, el del niño? sí, sí, sí. El del varón es como el más paradigmático, si se quiere, es como que lo primero que se nos viene a la cabeza es toda esta construcción que hace Freud del complejo de Edipo en el varón, es como el que más se conoce. Y es justamente, en principio, y obviamente también retrayéndonos un poco a lo que es el texto de organizaciones genitales infantiles, ¿por qué Freud plantea la idea de lo fálico en principio? Bueno, en principio porque Freud detecta en el niño un primer indicio de un interés por lo genital, que por ahí no tiene esta predominancia como en la sexualidad infantil, que después obviamente va a tener toda la organización que ya describimos, sino que va más por el lado del interés, no con no solamente por el lado de la estimulación sexual, sino también por una curiosidad sexual, justamente, de conocer este genital que posee, de saber para qué funciona, si los demás lo tienen, porque también le atraviesa la idea de que puede estar en otros lugares, hay más gente que lo pueda tener, lo quiere comparar, quiere verlo, eh, y esto lleva a Freud a plantear una especie de primado fálico, que el niño conciba, esto piénselo en el sentido de un niño de aproximadamente 4 o 5 años, o sea, siempre piénsenlo desde el punto de vista de un niño que asuma que todo el mundo tiene lo mismo que tiene él, eh, desde el primado fálico que asume el niño que todos los demás objetos del mundo tienen el mismo genital que tengo yo. Objetos está incluido los padres, otras personas, los animales, otros objetos incluso inanimados, él piensa que están en todas partes, lo fálico, y empieza a investigar con respecto a esto y quiere llevar adelante toda esta curiosidad sexual, satisfacerla, lo que va a llevar obviamente a desencadenar la triste realidad de que en algunas personas esto no sucede, o sea, no, otras personas, más específicamente las mujeres, no poseen el mismo genital que tiene él, lo que en principio empieza a descreer de esta falta. En principio empieza a suponer que esto puede deberse a que por ahí todavía no le creció, y que por ahí todavía es pequeño, y que o sea, empieza a diagramar ilusiones de que, bueno, en algún momento lo va a tener, tal vez todavía no le creció y le va a crecer, pero en un momento se desmiente a sí mismo sobre esto y empieza a asumir la idea de que, bueno, hay gente que no lo tiene, pero ¿por qué no lo tiene? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo sí lo tengo y ella no lo tiene? O sea, ella puede ser una compañera de juego, la hermana, la madre, quien sea, pero por lo menos una mujer que vea y que pueda dar cuenta de esto, en ese momento
trae una situación conflictiva para consigo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta cómo se estructura el complejo de Edipo. Tenemos la elección de objeto amoroso depositada en la madre, en sentido de que el niño quiere poseer a su madre, no solamente como dadora de cuidados y mimos, sino también en sentido específicamente de exclusividad, ¿sí? Quiere que sea exclusivamente de él ese objeto de amor. Lo quiere poseer para consigo mismo y para nadie más. ¿Qué sucede? Esto ahora entra en conflicto con la imagen del padre, que el padre en principio también tenía cierta disposición tierna hacia él, pero en el momento del ingreso al complejo de Edipo se da este vuelco hacia emociones un tanto más hostiles, ¿sí? Hostiles en el sentido de que el niño ahora lo empieza a ver no tanto como su propio padre, sino como un rival al que sustituir, su lugar, un rival al que debo eliminar. Inclusive Freud por ahí en otros textos lo plantea las fantasías que tiene el niño en esos momentos como de asesinato de su propio padre, de que el padre desaparezca simplemente de la vida y él pueda estar con su madre, gozar lo más posible estando junto con ella. ¿Qué sucede ahora? Anclando todo esto y tratando de llevarlo para el lado de la angustia de castración, el hecho de que el niño ahora empieza a suponer que, bueno, esta falta debió de verse algo muy grosso y él asocia al lado de un castigo, ¿sí? ¿Por qué esta persona no tiene el mismo genital que tengo yo? Bueno, debió de verse, lo que dije, por ahí se debió a un castigo físico por haber llevado adelante algo terrible. Por ahí, no sé, no se me viene a la cabeza algo totalmente extremo, pero imagínenselo. Algo totalmente terrible y por eso sufrió ese tal castigo. Para dar un poco de contextualización histórica, en esa época era muy común ese tipo de amenazas de parte de niños que llevaban adelante prácticas por ahí prohibidas en la casa, que era, si vos seguís haciendo ese tipo de cosas, yo te voy a cortar el pito, básicamente. Era como una amenaza que se le decía a los niños comúnmente en esa época y creo que Freud tomó mucho de eso a la hora de elaborar su teoría eh, para poder plantear la suposición que tenga el niño con respecto a un hecho tan aberrante que lo lleve a perder el falo. Esto puede despertar en el niño dos perspectivas con respecto a la mujer. Por un lado, un sentimiento de grandeza frente a la niña, como diciendo, bueno, ella cometió un acto imperdonable, pero la verdad no hice nada, como diciendo, sos una persona aberrante, básicamente mirándola desde arriba. Y también un sentimiento de peligro. Peligro porque por ahí él tiene ciertas ambiciones que si las lleva adelante puede correr el mismo riesgo, correr la misma suerte de perder el falo. Y esto lo lleva a un conflicto que debe resolver, que debe tomar una decisión con respecto a qué hacer. O profundizar con respecto a esto, seguir, ir más allá de querer poseer a la madre y correr el riesgo de perder el falo en el medio, o sea, no renunciar a este objeto de amor y la satisfacción que me puede traer tenerlo, o resignar esta ambición sexual en pos de mantener íntegra mis genitales, básicamente, no perderlos. Eh, por lo general, Freud dirá que la dirección normal es resignar los objetos de amor, los objetos sexuales, en pos de poder mantener la integridad física, ¿sí? Esa es como la manera que a veces sucede. Es muy difícil, dice Freud que es muy difícil que se dé la otra vertiente, no sucede por lo general se tiende más a resignar eh, los objetos de amor, y esto da lugar al sepultamiento del complejo de Edipo. ¿Qué va a después dar lugar al sepultamiento del complejo de Edipo? Al inicio del periodo de latencia. Esto viene de la mano con la constitución de los diques anímicos. ¿Por qué? Porque en el momento del complejo de castración, el niño se vio atravesado por una limitancia, por un riesgo, por algo fáctico que podía
que le pone un alto a sus ambiciones sexuales, ¿sí? Y esto es determinante a la hora de poder entender cómo se originan los diques anímicos, que justamente funcionan para eso, para sofocar, para funcionar como inhibidores sexuales. Freud plantea esta cuestión como el corte abrupto de las prácticas sexuales de niños sin límites, sin pudor, sin vergüenza, y empieza a ubicar este complejo de castración como el corte abrupto de todas estas prácticas y el comienzo del periodo de latencia, como para que ustedes tengan una secuencia temporal. Luego del complejo de Edipo, en el medio del complejo de castración, comienza el periodo de latencia, el periodo de sublimaciones, el periodo de la merma de las prácticas sexuales, de la desexualización inclusive del niño con respecto a su día a día. Va un poco por ese lado, como para que ustedes lo entiendan. Un poco también es como esta idea que viene mucho también de la mano, y yo siempre lo repito, que el periodo de latencia y coincide mucho el inicio del periodo de latencia con el ingreso del niño a la escuela primaria, que como ustedes saben, la escuela primaria se rige por limitancias, por normativas, por norma de convivencia, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede decir que no. O sea, para que ustedes tengan una idea también por fuera de la teoría, comprender un poco esto. Bien, bien, básicamente es eso, con respecto al complejo de Edipo niño y varón, niña y varón, va por ese lado. Repito, el del niño se termina con el complejo de castración, en el caso de la niña es al revés, comienza con el complejo de castración. En el caso del niño tiene un corte más abrupto, su finalización por esta situación, por este conflicto, por esta angustia que le atraviesa. En el caso de la niña es un poco más difuso, se da con el paso del tiempo, con la no concreción de la ambición sexual que ella espera. Es, es como esas son las dos puntas como para organizarse y no confundirse uno con el otro, ¿sí? A la hora de poder responder en lo que sería el parcial. Bien. ¿Alguna duda con este tema en particular? Al menos yo no tengo ninguna duda. Bueno. ¿Y el periodo de latencia en la niña pasa de la misma manera? Sí. Sí, sí, justo eso también es una buena punta para tener, porque justamente Freud lo que plantea en el texto específicamente sepultamiento del complejo de Edipo es la diferenciación entre el niño y la niña con respecto a qué pasa después con los objetos de amor. Después de qué sucede con esos objetos de amor, porque lo que Freud plantea es que difícilmente un sujeto renuncie tan fácilmente a ciertos objetos que le prestaron placer en un momento. O sea, difícilmente se pueda resignar eso sin un resarcimiento. ¿Y cuál es el resarcimiento que se tiene de esa resignación, de esos objetos sexuales que me prestaban placer en un momento y ahora ya no? Que es justamente la introyección de estos objetos al aparato psíquico, ¿sí? Esto por ahí les vine a complicar la vida con esto, pero van a ver que es bastante fácil. En sentido de que estos objetos se introducen, se incorporan al aparato psíquico de manera, a modo de representaciones, no literalmente, sino a modo de representaciones, eh, alterando el propio aparato psíquico, específicamente al yo, ¿sí? ¿En qué sentido lo altera? Lo altera en sentido de que ahora esos objetos parentales, justamente porque se introducen tanto la madre como el padre, que justamente vienen a ser los primeros representantes de los límites en el mundo, de las leyes, de los límites, de cómo son los valores, y al incorporarlos ahora al propio yo, ahora vienen a funcionar de manera interna, ¿sí? Ya no tanto como un agente externo, sino que ahora al alterar al yo se vuelven parte de lo que Freud llama la conciencia moral, ¿sí? Específicamente ustedes después lo van a ver con distintos nombres, que es ideal del yo, ahora en primer lugar en narcisismo, y después más adelante lo van a ver como el super yo.
que es justamente esta instancia criticadora, esta instancia de lo moral, la vergüenza, los límites, el qué dirán, los valores, todo eso que estaba transmitido en primer lugar por los objetos parentales, ahora se incorporan a modo de alteración dentro del yo, a modo de representaciones psíquicas en el aparato psíquico, lo que va a traer ahora una modificación y una limitancia, y dar lugar justamente a la edificación de los diques anímicos y al inicio del periodo de latencia, ¿sí? ¿El periodo de latencia se tenía en la pubertad? No. Eso ya es un error bastante grosero. El periodo de latencia únicamente sucede ya en las últimas etapas de la infancia, específicamente en lo que sería la edad de la escuela primaria, antes de llegar a los 12 años, que sería el comienzo de la pubertad. Ese sería el periodo de latencia. Después el periodo de latencia termina con la llegada de la pubertad, porque es el momento del resurgir sexual, ¿sí? Es el momento del nuevo despertar de la sexualidad, ahora obviamente con toda la organización que implica el primado genital, que esté afianzada en un objeto externo. Esto también ayuda mucho el complejo de Edipo a entender por qué la sexualidad se edifica en un objeto externo a uno mismo, si en principio fue autoerótica, porque justamente se dio en el complejo de Edipo la primera elección de objeto amoroso por fuera de uno mismo, ¿sí? Que después eso va a condicionar más adelante en la pubertad y se va a dar de nuevo otra elección de objeto de amor. Digo, usted para que vayan entendiendo un poco que todo esto no nace de la nada, sino que ya se edificó, son cosas que tienen una base de antes. Bien. Perdón, entonces el complejo de Edipo es como la primera vez que se tiene como objeto a un otro exterior, a un yo. Sí, sí, Ok. sí. Sí. Es, para que ustedes entiendan, es como ya la primera vez que el niño deposita ambiciones sexuales por fuera del propio cuerpo. ¿Y cómo se introyectan las figuras parentales en la niña? Eso también es otra diferenciación que hace Freud con respecto, y que por ahí no aclara tanto, como en el caso del niño, que es más claro y es justamente la definición que acabo de dar, pero tiene un mecanismo similar, que se incorporan esos objetos parentales que se van resignando en la niña por ahí de manera mucho más lenta, no tan abrupta. Eso también va a marcar mucho lo que Freud dirá la diferenciación de la instancia de la conciencia moral, si es más severa o no. En el caso del varón, hacer un corte tan abrupto, Freud va a decir que la conciencia moral va a ser mucho más severa y mucho más fuerte que a diferencia de la mujer, cosa que, qué sé yo, es un poco dudoso eso, pensarlo en esos términos, una sentencia tan fuerte que hace Freud. Pero bueno, son comparaciones que Freud hace por una cuestión de los mecanismos que pueden influir en uno y en el otro, que la otra sea un poco más leve, la salida del complejo de Edipo, como en el caso de la mujer, y en el caso del varón sea más abrupto, y eso dé lugar a que tenga más fuerza las representaciones de los objetos parentales a la hora de edificar la conciencia moral, qué sé yo. Son cosas que planteó Freud y uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno. Bien. Sí, Marco, sí. En la pubertad la organización tiene como finalidad la reproducción específicamente, sí. Bien. ¿Alguna duda más de complejo de Edipo? Por ahí algo que quieran rever. Yo creo que está bastante... Sí, ¿Podrías repetir tipo la parte en la que ella busca un hijo del padre? ¿Cómo termina? bien. Justamente esa como la parte eh, más, si se quiere, más floja de parte de la teoría de Freud con respecto a cómo se da específicamente la salida. Freud lo demarcará como que es como que de a poco se va apagando esa ambición de deseo sexual de parte de la niña de tener un hijo de parte de su padre, al no concretarse nunca. Es como
con el paso del tiempo, al no darse nunca ese deseo sexual, eso se vaya diluyendo de a poquito. ¿Sí? Piénsenlo en términos como que poco a poco eso se va perdiendo y hagan el contrapunto con el varón, que es como un corte más abrupto, más severo, más contundente, a diferencia de la mujer. Repito, esto es como más más, El corte del complejo de Edipo del niño es con los diques sí. anímicos. No con los diques anímicos, porque los diques anímicos se edifican con la incorporación de los objetos parentales como representantes de los valores, la ley y demás, ¿sí? De la conciencia moral. Sí, o sea, la conciencia moral es, Freud lo va a plantear en términos como que la conciencia moral, el ideal del yo, el super yo, como lo quieran llamar, es el heredero del complejo de Edipo, ¿sí? El heredero del complejo de Edipo en sentido de que esos objetos parentales, que en principio se tenían como objetos de deseo y de hostilidad, ahora son incorporados como representantes psíquicos, ¿sí? Ahora se tiene una idea, pero ahora incorporada en el propio yo. Sí. Te hago una consulta, Tommy. ¿Podríamos entonces como definir, darle una definición al complejo de Edipo, que es aquel deseo que el niño tiene por su madre, como un odio hacia su padre? O sea, yo Eh, una definición que no sea lo del mito, ¿no? sí, o sea, siente un sentimiento más que nada de rivalidad. O sea, Ok. sí hay un odio, pero no también no dejan de confluir en el mismo lugar ciertas emociones tiernas que ya tiene de anterioridad con respecto a su padre. No es que deteste a su padre y no lo pueda ni ver, pero en él Ujú. ahora convive dos situaciones que Freud lo marcará como una ambivalencia frente a cómo observa a su padre. Ok, ¿Sí? gracias. Puede Bien. ser que es como que el niño quiere ser como el padre por el lugar que ocupa con respecto a la madre, quiere sustituirlo y a la vez también este odio Sí, porque sí, sí. desaparezca. Sí, sí. Puede haber un lugar que podríamos llamar de admiración, si se quiere, o sea, no sé si tomarlo en esos términos, pero sí hay un lugar que posee él, que él no tiene y que lo quiere ocupar, y también hay un odio por, obviamente, acaparar la atención de la madre, que justamente el niño busca eso, tener todo lo que rodea a la madre, inclusive su atención, el niño lo quiere poseer y ve al padre como un obstáculo frente a eso. ¿Sí? Claro. Sí, Una sí. pregunta más. Sí. Cuando habla de tipo de complejo de castración, no habla perdón, de amenaza de castración, no habla literalmente de amenaza de castración, es más simbólico, ¿no? Es simbólico, sí. O sea, Ah, ok, ok. pensarlo en términos de que el niño se plantee eso. No es que se lo dicen literalmente, te vamos a cortar el pito. El niño se plantea esa amenaza frente a la ambición de querer tener a su madre, sumado al hecho de que vio a otra persona sin genitales, como los que tiene él. ¿Sí? Piénsalo por ese lado, como el conflicto que se genera frente a ciertas personas. Freud dice en este momento de la vida no se puede diferenciar al sexo masculino o femenino, sino que se diferencia al varón del sexo mutilado. O sea, horrible lo que dijo Freud, pero bueno, lo planteó en ese sentido, que el niño tiene esa concepción de la niña como ser mutilado, que le falta algo, que se lo arrebataron, se lo cortaron. Sí, Alexander. Y no es lo mismo, o sea, esto es pregunta, no es lo mismo amenaza de castración con angustia de castración, ¿verdad? Sí, 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 es Es lo lo mismo, mismo. porque es la angustia que transmite la amenaza, el correr el riesgo de perder justamente el falo.
Claro, pero el falo, por ejemplo, el falo para el niño es su genital y el falo para la niña es lo que ella le da el valor, ¿verdad? Como al no tener genital, como que ella le da un valor y eso es lo que ella, digamos, tiene esa angustia de perder aquello que ella le dio el valor por falta de tener el genital, ¿verdad? A ver, pensémoslo el falo como un representante psíquico, no como algo concreto, porque no es un genital en sí. Freud le da ese nombre para darle una diferenciación entre el genital masculino y femenino, no dice pene y vagina, sino que trata de englobar todo en solamente un concepto, que es el concepto del falo. Eh, sí, sí, Lorena. Ahí está, no podía sacarlo, estaba muteada. Yo tengo una guía Mm. que mandó la profe que hace una pregunta que cómo se articula el complejo de castración y el primado del falo. Sería lo que vos estás diciendo, que el único genital que cuenta sería el masculino, o sea, el falo. Sí, sí, sí. En este momento en particular, el único genital que cuenta es el falo. Acá no hay una diferenciación entre pene y vagina. Acá es absolutamente el falo como eje de todo, y que la niña asuma que no lo tiene, que no cuenta con genitales directamente, porque lo perdió, y que el niño asume que puede perderlo por llevar adelante un acto que puede perjudicarlo, que lo puede llevar a decir, bueno, yo puedo correr la misma suerte que esta persona, no lo voy a hacer, Ajá. por eso resigno mis ambiciones sexuales en nombre de mi integridad, ¿sí? Entonces ahí lo podríamos articular en el momento que la niña pasa de la madre al padre. Sí, eso es la entrada al complejo de Edipo, que va Bien, después del complejo de castración. claro, porque O sea, acá una de las preguntas que ella hace es cómo se articula el complejo de castración y el primado del falo en la niña, en la niña. sí, se da así. Sería ese. Sí, sí. O Buenísimo. sea, previamente ambos tienen la misma concepción de sus propios genitales, que ambos lo poseen lo mismo. El tema que después la niña tiene esta frustración frente a la falta de no tener el mismo genital que tiene el niño, ¿sí? Ajá, Y ahí bárbaro. se da el primado genital de que, bueno, yo no tengo, vos sí, yo lo quiero tener, voy a buscar la manera de sustituirlo de alguna manera porque no lo voy a tener, y busca este sustituto por medio del hijo del padre. Bien, ¿a qué se refiere Freud cuando afirma que el complejo de Edipo se va al fundamento? ¿Cuál es su heredero? Se va al fundamento. Mmm, ya me complicó esa pregunta. Eh, el heredero del complejo de Edipo es la conciencia moral, el ideal del yo, básicamente. Eh, eso es el heredero, si lo ponemos en esos términos, como lo pone Freud, es el ideal del yo, básicamente. O sea, cuando se incorporan los objetos parentales resignados como objeto de amor, se incorporan en el yo alterándolo y dando lugar a lo que se conoce como el ideal del yo, que básicamente, para que ustedes lo puedan entender si todavía no leyeron Narcisismo, es una parte dentro del aparato psíquico que se toma como modelo a seguir, ¿sí? Como modelo que rige cómo debe ser el yo. Por eso se llama ideal, es para donde el yo tiene que ir. El yo no se puede desviar de esa dirección. Donde se desvía va a sufrir las represalias del ideal del yo, que es el castigo, los reproches, la vergüenza, todas esas cuestiones que le ponen limitantes a las propias acciones a manera de castigo. Y obviamente uno siente satisfacción cuando logra estar en consonancia con el ideal del yo. Es como una manera también de satisfacción, un sustituto de esa satisfacción que no se logró por medio de la concreción en la realidad material, se logra por medio de la realidad psíquica, que es justamente poder seguir el camino y seguir las enseñanzas del ideal del yo. Funciona como este agente que no agente, sino modelo, tómenlo como desde ese punto de vista, como un modelo a seguir, el ideal del yo, como un modelo que el yo necesita
guiarse e inspirarse para poder ser mejor y tener satisfacción. Si se desvía, va a sufrir las represalias de este ideal de yo, reproches, podríamos ponerlo en términos de si vos estás llevando adelante algo que sabés que está mal, por ahí te viene a la cabeza cuestiones como, ¿qué podría pensar mi vieja de esto que estoy haciendo? O cosas por el estilo, esas cosas, como esos pensamientos que te vienen de la nada con respecto a algo que vos querés hacer, que tenés muchas ganas de hacer, pero después te pones tus propias limitaciones que vienen muchas veces de la mano con el ideal del yo. Y justamente los herederos son los objetos parentales. Bien, yo tengo anotado que el falo es como una falta o un vacío. Sí, justamente en el caso de la niña, sí. El falo representa una falta. En el caso del niño, no. Es justamente el genital que posee. Ahí está un poco de la mano con la pregunta que hacía Lorena, que era cómo se daba la llegada al primado fálico, creo que era. No sé, pero va un poco de la mano con eso. Que la niña asuma como un hecho consumado su pérdida y ahí dé entrada al complejo de Edipo, que justamente viene en consonancia con la organización fálica dentro de lo que es las organizaciones pregenitales, viene un poco de la mano por eso, de la entrada a lo que es la organización fálica. Bien. No sé si Lore te quedó claro todo esto. Sí, 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 clarísimo. Buenísimo. Sí, Mari. Entonces, en lo que sería organización genital, sí hay un primado genital. Es el falo. A ver, es un poco, sé que parece un poco fino todo esto, lo que sería el primado, pero el primado como tal, genital, siempre es en la sexualidad adulta. Esto es una organización que toma en cuenta con respecto a las concepciones que se tiene del propio genital en la época de la infancia, ¿sí? En estos términos, más que nada en esta etapa de la vida no va tanto por la estimulación sexual per se con fines reproductivos de lo genital, que justamente tiene que ir de la mano con esa finalidad, sino más que tiene el motor sexual, no va tanto por la concreción de la práctica sexual en sí, sino va más que nada por la curiosidad sexual. ¿Se Yo había entiende? leído algo que había como pulsión de indagación, ¿puede ser? Exactamente. Ok. Va por ese lado. Va por ese lado porque acá en esta etapa del niño tiene un afán por conocer su propio cuerpo, específicamente sus genitales, porque es como algo novedoso para él. Es una parte del cuerpo que no está todo el tiempo visible y cuando lo ve le llama mucho la atención y quiere verlo, no solamente en su propio cuerpo, sino también no tanto como en sentido de perversión como tal, o sea, sí es una perversión porque se escapa de la finalidad normal, pero va por un lado más de curiosidad, de investigación, de querer conocer su propio cuerpo y conocer el cuerpo de los demás a raíz de eso. Que justamente viene muy bien lo que dijo Mari de la pulsión de investigación, de esa ansia, de esa satisfacción por comparar su genital con otros, por ver el genital de los demás, obviamente toda esa ansia de investigación y de curiosidad lleva a que justamente el niño descubra que la niña, el otro, por ahí hay un otro que no tiene lo mismo que tiene él. Y esto lo lleve a una revelación que le trae un conflicto tan grande que le desestabiliza toda la estructura que tenía ya preestablecida. Esto como un momento clave a la hora de poder pensar el pase de lo que es la limitancia de uno mismo con respecto a lo que puede hacer y que no, ¿sí? Tómenlo en esos términos, o sea, el complejo de Edipo y su posterior sepultamiento da cuenta de que el niño no puede hacer lo que quiera, que todas sus acciones tienen consecuencias, y que existe algo por fuera de él que le puede poner un límite a todas las cosas que haga. ¿Sí? Que no vale todo, básicamente. Que el niño empiece a incorporar
lo que es las dinámicas de la socialización, las dinámicas del mundo por fuera de él mismo, porque también el niño está muy enmarcado en lo que quiere para sí, pues justamente el característico del complejo de Edipo es que él quiere poseer a toda costa a su madre y si tiene que sustituir a su padre lo va a hacer, si tiene que llevar puesto a su padre lo va a hacer, el tema que ahora al encontrarse con esta situación de una persona que está mutilada y que él puede correr el mismo riesgo si él comete un acto indebido que a él le dijeron que no tenía que hacer, bueno, ahí da la pauta de que empiece a incorporar un poco las limitaciones de sus propias prácticas sexuales. Y no solamente de lo sexual, sino en general, de cualquier cosa que lleve adelante. No sé si quedó claro para ir por el cierre del complejo de Edipo. ¿Algo más con respecto a esto? Por ahí, si quedó alguna duda. Por ahí ya podríamos pasar a narcisismo si quieren, tal vez, que es muy complejo. Por ahí también arrancar un poco con las dudas que tienen del CTP, más en específico, como para tener una punta también de la que agarrarme, porque es largo también el texto. No sé si alguien quiere aportar algo de narcisismo como para arrancar. Sí, a mí me confundió mucho lo de narcisismo primario y secundario, más que nada el primario. Uh-huh. Bien. ¿Alguien más tiene algo relacionado? Sí, Mari. Yo tenía como que, tipo, el narcisismo sería lo que está, o sea, es como la etapa que está en el medio de lo que sería el autoerotismo y la elección del objeto de amor. Sí, 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 Ahí sí. se da como la construcción del yo, puede ser. Uh-huh. Sí. Igual eso ya me estoy yendo de tema, creo, ¿o no? No, 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 está perfecto, ¿eh? Porque Esa ahí, es tipo, como me acuerdo que en el ideal del yo, y bueno, ya es que sí me voy. Pero esa parte me gustaría como lo que es entender la bien. constitución del yo. Claro. Bien, bien, O bien, sea, bien. la parte del bebé como... ¿Te acordás que te había preguntado yo, creo, de el bebé como el centro del mundo? Sí, sí, como creo que Freud lo conceptualiza como su pequeña majestad. Sí, eso, justamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Nada, yo tengo también la duda de la diferencia entre la libido del yo y la libido del objeto. Uh-huh. Y bueno, y también lo de narcisismo primario y secundario, eso sí no me había quedado claro. Bien, 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 eso lo podemos ver. O sea, está todo bien articuladito. Lo que yo quería preguntar también es, Sí, igual ahora lo vas a explicar, ¿no? Pero quiero ver si lo tengo medianamente bien. Tipo, en el narcisismo primario, ahí se da la construcción del yo. Y lo que uh-huh. tienen que Sí, hacer, o sea, lo que tiene que hacer un otro es como libidinizarnos sí, para sí, nosotros sí, poder sí. construir un yo. Uh-huh. Eso Sí, sería el primario. eso sería narcisismo primario, sí. Ok, joya, ya está, era eso. O sea, lo que Freud plantea justo con respecto a eso, y me hace una buena punta, que es que para que se pueda constituir nuestro propio yo, en principio debemos estar libidinizados por un otro. ¿Qué quiere decir libidinizados? Tiene que ver mucho con lo que es el cuidado, los mimos, la higiene, todo eso, todo lo típico que hacen a un niño pequeño sus padres. Bueno, justamente eso es libidinizar, es el cariño, las caricias, todo eso es aportar líbido desde su persona hacia la nuestra a tan temprana edad. Como recargarnos de energía libidinal nuestro propio cuerpo, lo que va a llevar a que eso se pueda eh, dar una función de unidad psíquica dentro de nuestro organismo específicamente. ¿Por qué? Porque en principio, en los primeros años de edad, específicamente en la temprana edad, específicamente cuando somos bebés,
alrededor de los primeros años en específico, tenemos toda esta caracterización de la sexualidad autoerótica, anárquica, parcializada, que cada uno va por un lado, que no tienen conexión. Bueno, Freud con esto específicamente, y más en específico cuando empieza a hacer la comparativa de los niños con las personas que sufren de psicosis, los hipocondríacos, y eso que hace un poco la idea de que tienen que, uno de los cuadros principales de esos cuadros clínicos es la aparición de un delirio de grandeza. ¿Qué significa el delirio de grandeza? Que es la sobreinvestidura libidinal del propio yo, ¿sí? Que la libido que estaba incorporada en el mundo exterior ahora está sobredimensionada en el propio yo, está retraída en el propio yo, y esto da lugar a un delirio de grandeza muy grande, a una idea de omnipotencia, de que todo me atraviesa a mí, de que todos están contra mí, de que y va un poco lado por ese lado, por la confabulación, con la paranoia, el hipocondríaco también, que todo el tiempo está enfermo, de que de todas las cosas le hacen mal, va un poco también por ese lado. Sí, Bruna. Entonces, Tommy, con esto que vos decís de los delirios de grandeza, mi profe nos había dado un ejemplo de que había un caso de que esa persona se creía la dueña de la luz. Sí, Y, o sea, ahí tendría que ver con esto de la libido en los objetos y la libido en el yo, ¿no? O sea, como sí, que puso toda la sí, sí, atención en lo de la luz y vuelve el yo sí, como diciendo, bueno, yo soy la dueña de esto, sí, o sí, algo sí, así. sí, sí. Ah, ok. Eso es como el mejor ejemplo para entender el retraimiento del alivio que primero se deposita en los objetos y después se reincorpora el yo. Ok, Lo que perfecto. pasa es que Freud empieza a ver también un comportamiento bastante similar, no te digo igual, pero bastante similar a la hora de comportarse de los niños pequeños. Esta idea de omnipotencia, de que todo lo que atraviesa el mundo sucede a través de él, esta idea, Freud lo asocia mucho con por ahí las manifestaciones, o sea, el niño por ahí que piense que algo va a pasar y sucede es por la causa de él, y que todas las satisfacciones y todos los objetos sean posesión de él, también un poco viene a la hora de poder contextualizar y entender un poco que existe un narcisismo primigenio a temprana edad en el niño y que después esto nos va a ayudar para entender la base de los cuadros clínicos como los que mencioné de la psicosis, los hipocondríacos, que tienen este retraimiento de la libido otra vez hacia el yo de manera bien marcada, bien sobreinvestida, ¿sí? El yo, de esta carga libidinal. Bien, para poder entender lo que es el narcisismo primario y retomar un poquito lo que hablábamos con respecto a la libidinización de parte de los padres de este pequeño, da la idea de que ahora toda esa libido se empieza a organizar por medio de esta unidad psíquica que va a ser nombrada por Freud como el yo, que va a ser la primera constitución del yo, porque el yo se va a ir desarrollando poco a poco. Nosotros no nacemos con un yo establecido. El yo se va desarrollando poco a poco por medio de los cuidados que nos van brindando nuestros padres, y después toda esa carga libidinal que nos depositan a nosotros se va a ir ordenando en torno a esta estructura psíquica que va a ser el yo, a esta unidad psíquica que va a ser la aglomeración de toda esta carga libidinal y de todas las satisfacciones que sobrevendrán ahora para con él. Que está muy marcada también con lo comportamental, porque no hay manera, también Freud dirá, de que las personas puedan libidinizar objetos externos sin antes lo hayan libidinizado antes, ¿sí? Para que nosotros podamos, no sé, en primer lugar, tener una elección de objeto amoroso y de ahí nosotros poder depositar líbido dirigido a ese objeto, en principio tendríamos que haber desarrollado nuestro propio yo. Es complicadísimo lo que acabo de decir, eh, pero se puede entender.
Eso con respecto al narcisismo primario. Sí, Tommy, ¿se puede repetir lo de narcisismo primario de nuevo? Porque estaba anotando y me quedé a la mitad. Que es toda la eh, libido se distribuye, se ordena en una unidad psíquica. sí. Todo el alivio se ordena en torno a una unidad psíquica que funciona como depósito o aglomeración de toda esa carga libidinal, que antes estaba desparramada en todas partes y ahora logra tener un lugar donde enfocarse. Específicamente, y para que tenga también una idea mejor y que le cierre mejor lo que respecta al narcisismo primario, el yo ahora funciona como un objeto sexual, ¿sí? Objeto sexual que se estimula y donde va a parar todas las satisfacciones y todas las metas sexuales, ¿sí? Eh, Eso tómelo en cuenta con respecto a los cuidados, las posesiones, que el niño se crea el centro del mundo, esta omnipotencia, esta idea de que todo lo que pasa en el mundo está atravesado por mí, eh, y todas las cosas buenas que suceden en el mundo, todas las alegrías son a causa mía, justamente porque el niño cree que es el centro del mundo, y Freud lo conceptualiza muy bien a través de la concepción del narcisismo primario, que funciona también para poder entender la base de lo que vendrá a ser más adelante el narcisismo secundario, que en el medio justo está atravesado por la elección de objeto. Sin el narcisismo primario nosotros no podemos embestir objetos. ¿Por qué? Porque en principio tenemos que tener un ente organizador de esa libido, que justamente viene a ser el yo, que dé lugar a que también se pueda reconocer un mundo externo a uno, pero sin que nosotros podamos constituir nuestra propia identidad, nuestro propio, sí, que no podamos tener una buena integración de nuestra identidad, que es justamente el yo. Nosotros no podemos eh, embestir y también tomar en cuenta objetos por fuera de nosotros mismos, si todavía no tenemos bien desarrollada una concepción del sí mismo, ¿sí? Que justamente viene a ser el yo. Eh, Viene por ese Entonces, lado, sí, perdón, este narcisismo primario lo construirían los padres y con eso se da la conformación del yo, sí. ¿no? Ok, O sea, indirectamente lo construyen los padres por medio de la libidinización ok. constante que tiene el niño por los cuidados, por las caricias, por la higiene, por etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como no es una búsqueda que los padres quieran que el niño constituya un yo, pero indirectamente por medio de todo esto sucede toda toda la construcción de la unidad psíquica. Bien, Ok. nos quedan 2 minutitos. No sé si quieren que retomemos otro meet o quieren, por ahí están cansados y quieren cortar ahora. No sé qué les parece. Retomamos si Sí, quieren. retomamos. Bueno, bueno, dale. Está bien. ¿Nos podemos tomar un descansito de 5 minutos? ¿Les parece? Sí. Bueno, Dale. Bueno, nos vemos en el próximo, ¿sí? dale.